Historia. Bienvenidos, damas y caballeros, chavos, chicas, todos. Bienvenidos a estas sus clases de historia conmigo, su profesor, Osvaldo Rodríguez. Bueno, pues recordemos que estas clases virtuales tienen varias cuestiones que abordar con respecto a la historia particularmente del país, de nuestro país México. Y pues bueno, vamos a checar nuevamente, como lo hacemos todos los videos, todas las veces, nuestro objetivo, que será que el alumno conozca el contexto histórico, político y social que conforma la historia y esencia de los símbolos patrios, que ya los vimos, recuerden que son tres, eh, así como del país en sí mismo, ¿sale? Eh, Recuerden que estos tres símbolos son el himno nacional, el escudo nacional y la bandera nacional mexicanos. Por si les preguntan ahí en la calle y no los agarran en curva, son tres, recuérdenlo, no se les olvide, está muy sencillo. Y claro, bueno, los periodos históricos del país, que bueno, ya los hemos ido desglosando un poquito, para ir como reconociendo partes de lo que va siendo nuestra historia mexicana. ¿Sale? Recordemos que, a pesar de que son varios videos, están divididos en dos lecciones fundamentales, que son la primera, el país y sus símbolos, que ya lo vimos, y la segunda, las raíces y herencia cultural de México. Que bueno, ya establecimos o ya estamos estableciendo toda esta herencia cultural y este origen del país. Bien, recordemos que la conclusión pues es entender que hay diversos elementos que conforman la historia y los símbolos del país, los cuales deberían ser retroalimentados en su población para generar identidad nacional frente a un contexto globalizado. Venga. Eh, Recuerden, bueno, estas clases que me gusta llamar México, nuestro hogar, que son lecciones de historia de México, impartidas por mí, por su profesor Osvaldo Rodríguez. Y espero de verdad estén disfrutándolas mucho como yo los estoy disfrutando, el hacer estos videos para ustedes. ¿Sale? Vamos a empezar. Bien, chicos, nos habíamos quedado con el México colonial, o el México del virreinato de la Nueva España. Perdón, disculpen, pero es que me motiva mucho cada que leo el virreinato de la Nueva España terminar haciendo el acentito, discúlpenme. Pero bueno, ya habíamos visto hasta lo que es la conquista. Recordemos, bueno, todas las civilizaciones precolombinas o prehispánicas. Recuerden que precolombino es antes de la colonia y prehispánico hace referencia a antes de los españoles técnicamente, entonces para que no se me pierdan, eh, recordemos a estas civilizaciones que estábamos revisando: la teotihuacana, la olmeca, la maya, sale, y sus respectivas características, como eran civilizaciones avanzadas a pesar de su supuesto poco desarrollo tecnológico, o supuesto rezago cultural. No, no había tal, era todo lo contrario, teníamos civilizaciones muy pero muy avanzadas y muy pero muy enriquecidas a nivel de los conocimientos de las matemáticas, sobre todo. Fíjense qué curioso, los mexicanos o los del territorio mexicano éramos buenos para las matemáticas, ¿verdad? Que por ahí actualmente hay un chavo que ganó un primer lugar o medalla de oro en matemáticas a nivel mundial. Este, que según yo fue el último campeón ahorita en 2020 todavía. La verdad no tengo fresco el dato, chavos, me disculpan, pero fíjense nomás cómo es que influye, ¿no? También en esta parte de la identidad, ¿no? ¿Será que también nosotros teníamos como cosas ahí importantes que expresar, digo? Pero bueno, está esto. Está la cuestión de la conquista, ya cuando viene el pueblo español a, pues sí, a colonizar, que bueno, ya en la línea del tiempo les estaré hablando un poquito más al detalle de todas estas cosas que ocurrieron durante la conquista, que fueron, bueno, bárbaras por decirlo menos. Pero bueno, cada quien, ¿no? A final de cuentas, eh, pues hubo muchas cuestiones ahí que atender, ¿no? Que ya las iremos viendo en la línea del tiempo. Ahorita pues vamos a verlo como quien dice por encimita. ¿Por qué? Pues porque hay que checarlo como en cosas generales, sí, claro. Cosas muy amplias y muy extensas, que nos den como contexto
de lo que es el contexto o la historia pues del país, de México en sí mismo, para poder tener pues sí un panorama amplio, un panorama bien definido y bien determinado con respecto a lo que sería nuestra historia. Y bueno, en este caso específico del Virreinato de la Nueva España, fíjense que hay muchos datos curiosillos ahí, interesantes, que bueno, a final de cuentas son útiles para nuestra cultura y para entender nuestros orígenes. ¿Sale? Comencemos ya en materia con la parte de que en la Ciudad de México, o sea, lo que ahorita llamamos Ciudad de México, ya hace apenas algunos años se llamaba Distrito Federal. Fue la capital del recién nacido virreinato. Se fundó literalmente en las ruinas de Tenochtitlan y fue la base de la ocupación del territorio mexicano, cuya explotación agrícola y minera inició prontamente. ¿Por qué, chavos? Pues ya habíamos establecido que en la conquista, o bueno, técnicamente en el México prehispánico, ya había un manejo eh, pues amplio de lo que serían los metales preciosos, particularmente la plata y el oro. Los españoles se dieron cuenta de esto y bueno, pues optaron por intentar saquear nuestro territorio y nuestras riquezas. Lo lograron en cierta medida y bueno, pues nos terminaron arrebatando muchas cuestiones de nuestra riqueza en ese sentido. Pero pues también cayeron en cuenta que si nosotros teníamos tanto, pues de algún lado debía salir, ¿no? Y entonces entendieron que aquí había minas, eh, no solo entendieron, sino que también exploraron y pues se dieron cuenta que había minas que tenían una explotación pues prácticamente superficial, o sea, no, no había un trabajo así tan extenso de exploración interna o exploración de subsuelo como pudiera haberse desarrollado la técnica en Europa. Eh, sí extraíamos, pero tampoco era tan industrializado el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues teníamos vedas muy ricas y muy extensas, entonces no había necesidad de exagerar, como dicen, ¿no? Pero bueno, eh, y bueno, también la explotación agrícola también se aconteció, o bueno, ocurrió, para ser más exacto, ocurrió de una manera muy indiscriminada por lo mismo, de que observaron que las tierras mexicanas eran ricas, sí por ser ricas y fértiles, claro que sí, pero también por ser tener un excelente manejo de agricultores, pues aquí de los pueblos prehispánicos, que se encargaron de mantener esa fertilidad de esa tierra, ¿sale? Y pues bueno, desde ahí se convierte en algo muy, muy trascendente para, para los españoles y dicen, no, pues de aquí somos y órale. Y se dejaron venir con sus productos de explotación agrícola que bueno, los explotaron con técnicas europeas medio hibridadas en algunos casos y momentos y lugares de las técnicas prehispánicas, perdón, hispánicas, no, de las técnicas prehispánicas. Y pues esto fue desgastando la tierra, ¿vale? Esto también no fue como lo más sensato, pero bueno, ahora sí que cada quien, en fin. En esta ciudad crecería durante la colonia y jugaría un rol central en el establecimiento de la República Independiente, hasta llegar a convertirse hoy en día en una de las grandes metrópolis del continente. Es decir, fue, fue curioso que ocurriera todo esto porque a final de cuentas, como que desde el momento uno se designó al territorio de la Ciudad de México, al territorio del Valle de México, eh, pues este lugar destinado a la grandeza, ¿no? A ser la joya de la corona en México, que es bien curioso. Por ahí hubo un explorador, si no mal recuerdo, por estas fechas del virreinato de la Nueva España, que describía a México como una cornucopia. ¿Qué es una cornucopia?
pues deriva de un mito griego que hace referencia a la cabra que alimentó a Zeus, a la cual le quebró un cuerno, y del cuerno pues empezaron a brotar pues, alimentos y riquezas en abundancia. Una cornucopia es eso, es un cuerno de la abundancia, un cuerno que le brota pues recursos abundantemente, y nuestro país, no nuestro planeta, sino nuestro país, es un lugar que es abundante en recursos, en materias primas. El gran problema es que no hemos tenido la oportunidad de explotarlas nosotros mismos porque, bueno, pues ocupaciones extranjeras, desde lo económico, desde lo político, desde lo social y desde la violencia también. Entonces, bueno, pues ha sido una historia dura para nosotros en ese sentido. ¿Sale? Aquí pueden ver las imágenes, ¿no? De cómo medio o se interpretaba o se observaba este sincretismo cultural. Pero bueno, ya lo iremos checando más a detalle, ¿no? Cómo nos empezamos a mezclar los españoles, la gente blanca con la gente de color, técnicamente, ¿sale? Con este pueblo que le dicen la raza de bronce. Pero bueno. Eh, la sociedad del virreino se jerarquizaba de la siguiente manera. Había guachupines, que eran los españoles de nacimiento, que se desempeñaban en trabajos importantes y disfrutaban de un estatus alto. Ellos eran básicamente como la realeza aquí en México. Ahora sí que hablando de un virreinato, eran pues básicamente como la realeza, ¿sale? O sea, eran su equivalente de allá del viejo continente, ¿no? Y bueno, pues se ponía complejo todo este asunto porque, como les explico, que no era sencillo de ninguna manera sustentar el estilo de vida, ¿no? Tan suntuoso que llevaban, de tanto lujo y de tanta... Pues sí, como todos los de alto poder, pues tenían algunos excesos, ¿no? Entonces, era difícil. Luego le seguían los criollos, que eran los hijos de los guachupines nacidos en el continente americano, es decir, eran gente de sangre española, pero mexicanos, o sea, pero nacidos mexicanos, ¿sale? Bueno, no exactamente mexicanos, sino novohispanos, ¿sale? Ellos eran novohispanos. Eh, y finalmente los mestizos. Claro, los criollos tenían funciones menores en el gobierno y en la cuestión política. Su estatus no era tan alto, porque al final de cuentas mmm, había por ahí una predilección a colocar a gente española en los puestos más altos, ¿sale? No era la norma, no era como lo común, de hecho casi no se hacía, colocar a algún criollo en un puesto de alta responsabilidad o de alto poder. ¿Por qué? Pues porque había un temor justamente de la corona española, dicen por ahí algunos historiadores, que había un temor de la corona española de que pues, se dieran cuenta que podían gestionarse solos, ¿verdad? La colonia del virreinato de la Nueva España, y por eso no querían poner españoles, porque también entre que se pudieran gestionar solos y entre que los virreyes o los mandatarios españoles los mantuvieran informada a la corona para saber si la corona movilizaba tropas y volvía y sofocaba cualquier rebelión, pues entre esas dos cosas pues por eso se hace así. Claro que pues sí nos dimos cuenta que nos podíamos gestionar solos y pues ahí fue donde pasó a torcer la puerca el rabo, dicen por ahí coloquialmente, ¿no? Eh, Finalmente estaban los mestizos, que eran hijos de personas de diferente proveniencia geográfica, normalmente padre español y madre indígena. ¿Por qué? Porque pues justamente las madres o las mujeres indígenas fueron las primeritas que entraron como servidumbre menor en las haciendas, en los lugares importantes. Y bueno, a riesgo de sonar un poco vulgar, pues no son feas las mujeres mexicanas, y nunca lo han sido. Eh, y bueno, pues empezaron a tener intereses ahí los españoles y dijeron, bueno, pues vamos, ¿no? Eh, la mayoría empezaron como hijos ilegítimos, la verdad, pero posteriormente se fue haciendo como más tolerable hasta que ya se empezó un mestizaje muy extenso, ¿no? Eh,
curiosamente había muchas castas que, que pues primaban o que convivían en el territorio de la Nueva España. Eh, y bueno, estas castas también determinaban mucho de la vida en el virreino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas llegó un punto en el que empezó a primar la casta, la parte social mestiza sobre la parte criolla y sobre la parte española. Y bueno, pues ahí también había que hacer o tener medidas de contención, porque si no, digamos que todo se desordena, ¿vale? Si bien el ser humano cuando funciona bien, eh, pues es capaz de ser responsable, se gestiona por sí mismo, o sea, no tiene como pierde, ¿vale? Pero hay momentos en los que por injusticias, por desigualdad social, por desigualdad económica, por falta de acceso a la cultura, por mil y un razones, termina uno mal gestionándose y persiguiendo objetivos pues vanos, espurios o pues negativos a final de cuentas que no son muy útiles a, a fines de nadie, o sea, ni siquiera de las propias personas que buscan esos objetivos, sino que a final de cuentas son ilusiones que nosotros nos vamos haciendo, nos vamos llevando y bueno, nos generan muchas discrepancias, ¿sale? Y muchas cuestiones de problemas. Un ejemplo de este mestizaje fue Gonzalo Guerrero, un español que fue hecho prisionero por los mayas, que con el tiempo aprendió a admirar tanto esta cultura que no dudó en cambiar de bando, como dicen por ahí, y luchar con ellos. Además se le considera el padre del mestizaje, ya que fue el primer español en tener hijos con una mujer maya. ¿Sale? Eh, no les podría hablar yo en este momento de las implicaciones que esto tuvo en su momento, porque hoy por hoy estamos muy acostumbrados, todos ya somos hasta cierto punto mestizos, y entonces, pues sí, tiene como varias cuestiones importantes ahí, pero, eh, pero en ese momento fue un romper, este, paradigmas, fue un romper estructuras sociales ya determinadas durante mucho, mucho tiempo, elementos ahí importantísimos con respecto a eh, la norma social. Y bueno, pues seguimos, ¿no? En este asunto, porque vuelvo, esta ruptura de los hitos fue increíble. Aquí también, por eso por lo que también nuestro país está muy dispuesto a innovar y a romper paradigmas de lo que se entiende por normalidad y por sociedad y por miles de cosas que son ya dadas por hecho. ¿Sale? Nuestro país es experto en esa parte de romper el orden preestablecido y llevarlo a algo diferente, ¿va? Seguimos, dice, la época colonial mexicana como la del resto del continente hispanoamericano se caracterizó por presentar una sociedad feudal compuesta por clases radicalmente distintas, principalmente los blancos europeos y criollos, los indios reducidos a servidumbre y los esclavos negros traídos de África. ¿Por qué, chavos? Ay, en esta época, pues digamos que el país no tenía muchas cuestiones tan rescatables a nivel social, ¿sale? Pues tampoco a nivel económico realmente, pero... Ay, ¿cómo les explico? Pues es que miren, todo Hispanoamérica, como lo dice aquí en el texto, Hispanoamérica entiéndase desde México para abajo, pues, todo Hispanoamérica estaba controlado, era provincia de alguna parte europea, ¿sale? Había colonias holandesas, colonias portuguesas, colonias británicas, colonias eh, españolas también, ¿sale? Había muchas colonias ahí en todo lo que es Hispanoamérica, de todo lo que es el continente europeo. Particularmente, bueno, también en el continente americano a nivel del norte, estaba pues las 13 colonias inglesas en aquellos entonces. Si no mal recuerdo, se empezaban a gestar las 13 colonias inglesas, o ya estaban bien consolidadas, pues, pero eran 13 colonias, punto. ¿Sale? Eh, ahí hubo muchas cuestiones importantes que checar porque eh,
predominaba una serie de cuestiones muy ajenas a nosotros actualmente. Bueno, no tan ajenas, pero sí bastante raras o bastante altisonantes, por llamarlos de alguna manera. ¿Sale? Esto de la sociedad feudal, pues era como lo explicábamos, o como ustedes ubican lo que es un feudo. Un feudo es una extensión de tierra gobernada por un terrateniente, justamente, o lo que sería un hacendado en el caso de aquí de México, que le respondía a un gobierno superior, en el caso del feudalismo clásico, a un rey, en el caso de nuestro feudalismo, a un virrey, que en ese caso, pues el virrey le respondía, evidentemente, pues al rey, ¿no? Bueno, no, técnicamente le respondía primero a un mariscal o pues sí, un asistente del rey y ya luego al rey, pero digamos que el asistente gestionaba todo lo que eran las provincias, ¿no? Porque pues éramos como de segunda, o sea, ¿cómo les digo? Eh, los meros buenos eran los del reinado de España, y nosotros éramos como los segundones, ¿no? Como gente sí de la pertenecientes a la corona española, pero de segunda categoría, ¿vale? Y bueno, así es como se manejaba. Estaba esta cuestión de valía por la cuestión material o por la cuestión de productividad. Eh, y estaba esta casta, esto de las castas, que ya lo iremos viendo en la línea del tiempo. Esta cuestión de las castas muy arraigada, pero muy arraigada. Era muy difícil eh, explicarse el mundo fuera de estas castas, ¿vale? Dominando tres, que eran los blancos europeos. Que ojo cómo se coloca aquí. Los blancos europeos, porque no nada más eran españoles, como les dije, también había holandeses, también había portugueses, también había ingleses por ahí, ¿sale? Aguas, por favor. También había italianos por algún lado, si no mal recuerdo, pero bueno. Todos ellos eran blancos y europeos. Luego los criollos, que eran pues básicamente lo mismo, pero pues acá, ¿no? De acá. O sea, made in Mexico, ahora sí que, como quien dice. Eh, pero pues ellos se sentían europeos, ¿eh? O sea, se veían blancos, parecían blancos y pues decían ellos que eran blancos y pues órale, ¿no? Pero, pero pues no lo eran. O sea, curiosamente, ellos acá sí se podían parar el cuello de decir, no, pues sí tenemos poder. Pero pues la realidad era que no. Allá en Europa no hubieran podido sobrevivir con un estilo de vida como el que llevaban acá. Y bueno, em, finalmente los indios que fueron reducidos a servidumbre. Porque volvemos, cuando estaba Cortés éramos de igual a igual, o semejantes, similares, tal vez un poquito más bárbaros según la concepción europea, pero similares. Y ahorita no, ahorita éramos pues los criados, ¿no? Los criados de los hacendados, los criados de los gobernantes o los gobernadores, pues, pero criados. Ahora sí que como quien dice éramos gente de segunda en la civilización o en la población que ya era de segunda, o sea, estábamos bien cañones. Pero bueno, los que la tenían peor que nosotros, y bueno, muy a menudo la han tenido peor que nosotros, son los esclavos negros traídos de África, ¿sale? Este pueblo africano siempre ha sido vejado, siempre ha sido humillado y siempre ha sido esclavizado de muchas maneras y en muchos contextos y tiempos históricos, que bueno, o sea, termina siendo muy traumático para la especie o para la raza negra, pues estar así. Curiosamente sí, son una raza biológicamente preparada para muchas cuestiones duras, para muchas cuestiones de trabajo, de cuestiones demandantes, ¿sí? Su piel es más resistente, sus músculos son más fuertes y más elásticos, muchas cuestiones, o sea, ellos tienen muchas cualidades biológicas que los permiten ser buenos para trabajar en ambientes hostiles, sobre todo, pero para trabajar en general. Y ellos sí la llevaban mal porque pues los hacendados
no siempre eran como lo mejor eh, portados con sus esclavos, o sea, generalmente los trataban como muy mal y los dejaban o lo sometían a un trato muy vejatorio, muy humillante y muy difícil de llevar. ¿De acuerdo? Seguimos. La población indígena que logró sobrevivir a las duras condiciones de opresión se vio sometida a un proceso de evangelización y colonización de 300 años. Esto propició un sincretismo complejo que amalgamó las tradiciones locales y las europeas, a la par que empezaban a darse procesos de mestizaje racial, que ya lo veníamos diciendo. Fíjense, esto es muy bueno y muy interesante porque volvemos. Aquí rompimos paradigmas, ¿sí? La premisa de los españoles que conquistaban era una premisa dominante de decir, pues ok, eh, yo soy, soy un conquistador y te vengo a imponer mis costumbres, mis ideas y creencias, ¿no? Nosotros dijimos, pues nanay, y ellos dijeron, ¿cómo de que no? Y empezaron a diezmarnos. Y aún así no perdimos nuestra fe y nuestras tradiciones, nuestras costumbres. No las perdimos, sino que las reforzamos y hasta cierto punto las mimetizamos. Cuando se dieron cuenta de esto, los españoles pues pensaron que nos estábamos burlando de ellos, que la neta yo digo que sí, pero quién sabe. Y entonces lo que optaron fue por evangelizar. ¿Qué fue esto? Convertir a la gente en una religión diferente en este caso. O sea, básicamente hicieron lo que los testigos de Jehová, ¿no? No fueron exactamente de puerta en puerta, pero sí estaban en esta parte de, en este mood de cambiar de fe, ¿no? En un principio lo hicieron mediante la violencia, en una etapa secundaria lo hicieron mediante la religión y la religión mediante el teatro específicamente, ¿sí? Fue en esta época donde se empezaron a popularizar de este lado las posadas, por ejemplo, y las pastorelas. Curioso, no sé si ustedes sabían, pero las pastorelas son obras con un tinte religioso, digo, por si no era obvio el conflicto entre el cielo y el infierno, ¿verdad? A nivel religioso, por Dios. Pero sí, eran pastorelas que se presentaban en las iglesias, en los atrios de las iglesias, para evangelizar, ¿no? En esta parte de el diablo es el mal, los ángeles son el bien, y entonces los ángeles son tales, el diablo es tal, y sus achichingles son tales. Y entonces ustedes que creen en estas cosas horribles de gente deforme y semi-animal, esos son demonios. Ustedes tienen que creer, mejor, en los ángeles. Y nosotros dijimos, sí, sí, claro, ¿cómo no? Sí, sí, todo el sentido del mundo tiene esa explicación, claro que sí. Y entonces, ¿qué se nos ocurrió para no dejar morir nuestras tradiciones y nuestras costumbres y nuestra fe? Amalgamar. Y por eso les decía, o no, no me acuerdo si les dije a ustedes o lo dije en algún otro lado, pero eh, uno de los ejemplos más claros de este amalgamamiento fue la construcción, por ejemplo, de la villa, de la basílica, pues, de Guadalupe. ¿Por qué? Porque curiosamente, en este cerrito donde está, aquí sobre misterios y esta cuestión, en ese cerrito estaba el templo principal a Coatlicue, que ya lo, creo que sí lo había mencionado en sus clases de historia prehispánica. El templo a Coatlicue era el templo principal que fue demolido por la ocupación española y en su lugar se construyó una capilla por ahí, que creo que todavía está accesible para ir a verla. En un afán académico, chavos, en ningún momento estoy haciendo proselitismo religioso, entonces relájense, por favor. Papás, ustedes también. No estoy haciendo proselitismo religioso, es una cuestión histórica propia de la época virreinal en el virreinato de la Nueva España. ¿Vale? Prosigo. Eh, se amalgamó esta creencia, esta visión de Coatlicue como la madre de, y se le adjudicó a la Virgen de Guadalupe como esta nuestra madre, ¿no? Sí, posteriormente la fuimos perdiendo porque, bueno, eh, pues se fueron desdibujando las tradiciones y cada vez fue más tolerable
hasta el punto en el que, bueno, se perdió y se sustituyó. Mala jugada nuestra, no sé, pero pues, al final de cuentas así pasó. ¿Va? Eh, y así con muchas cuestiones. Sale el Día de Muertos también. Tiene que ver con unas celebraciones específicas con respecto a la religión judio-cristiana. Y un sincretismo con nosotros, ¿sí? Y así muchas cuestiones han sido reinterpretadas por nuestro pueblo, ¿no? Nuestro país a nivel de lo que sería su imaginario colectivo, ¿no? Para generar ideas o nociones diferentes o divergentes nuevas al respecto de estas festividades primeramente paganas o primeramente politeístas y posteriormente ya cristianas o católicas cristianas, pues. ¿Sale? Seguimos, chavos. Bien, el México colonial era gobernado por un virrey y respondía, como el resto de las colonias, a las instrucciones de la metrópolis peninsular, es decir, a las instrucciones de España, que gobernaba a distancia e imponía un modelo económico que la beneficiaba en perjuicio de las élites blancas locales, es decir, en perjuicio de las élites blancas que habitaban las diferentes colonias españolas. ¿Sale? Ay, esto es tan interesante. ¿Por qué, chavos? Porque miren, eh, el virrey era como, ¿cómo será? Era como más o menos, háganse de cuenta, en la historia, en el periodo actual sería como un embajador, ¿sí? Como una especie de embajador. Eh, ¿Por qué? Porque habitaba en un país extranjero y hablaba en nombre de el país del que venía, pero tiene como sus cosas, porque el virrey tenía por ciertos momentos una cuestión de responsabilidad y poder muy importantes, ¿sale? Pero no, pero no era tan importante fuera de la colonia, fuera del virreinato, o sea, era un ente poderoso sin tanto poder, estaba muy raro, la verdad, ¿sale? Y bueno, todas las colonias eran iguales, en ese sentido. Y bueno, ¿cómo se los explico en esta cuestión de las políticas? Ah, digamos que la corona, para justificar el sacar dinero, tenía que poner impuestos y tenía que poner tributos y bla, bla, bla. Para justificar el quitarles el dinero a las colonias, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenía un modelo centralizante o centralizado de enajenación del dinero, es decir, todo lo que producíamos se iba para para la corona y luego nos lo regresaban ya distribuido equitativamente para nuestro desarrollo, ¿no? Según. Que bueno, más que equitativamente, era como adecuado a la circunstancia de cada cuestión, ¿no? No nada más por si había una colonia que producía más que otra, sino también porque había luego, ¿cómo llamarlo? Circunstancias atenuantes, para que hagamos uso de un eufemismo bonito. Circunstancias atenuantes que pues se dedicaban a eh, establecer el contexto político, económico y social que debía pasar cada colonia y evidentemente la corona española. ¿Sale? Pero siempre, bueno, en la mayoría de los casos se terminaba perjudicando a los que ponían a las élites blancas, a los que ponía la propia corona española en el poder. Cosa que, si ustedes no lo saben, pues genera descontento y el descontento genera desapego con el puesto y con la institución que te vertebra. Y eso genera, pues, pensamientos insurgentes, ¿no? Pensamientos de revolución.
El primer virrey Antonio de Mendoza, de 1535 a tal vez 1550, procedió a la organización del territorio e intentó sin éxito mejorar la situación de los indios con la aplicación de las leyes nuevas, esto entrecomillado, ¿vale? Es que fueron promulgadas en 1542, enfrentándose por ello a los encomenderos. ¿Por qué? Porque de verdad había un pasarse de lanza muy feo de parte de las élites, ¿vale? Y bueno, a cada rato le llegaban quejas, ya sea de los propios esclavos o de los propios sirvientes, o de gente que decía que está bien gacho, ¿no? Que no eran esclavos, sino eran ciudadanos criollos, por ejemplo, y decían, es que está gacho, o sea, no corresponde, no está padre. Y bueno, pues él dijo, bueno, vamos a hacer esto para que estén más contentos, para que no haya posibilidad de que se levanten en armas, ¿verdad? Y quieran expulsarnos de su territorio. Y entonces él promulga estas leyes nuevas que le llaman. Y bueno, esto termina de enojar a los encomenderos, que eran básicamente las personas que se encargaban de estar beneficiadas de este tipo de trato y de este tipo de estrato social. Porque le sacaban, ¿no? Le sacaban ganancia, eran como sus mulas, básicamente, para que chambearan por ellos. Y estaba bastante nefasto. Durante el gobierno de Luis de Velasco, del 1550, es decir, el segundo virrey, a 1565 se fundó la Universidad de México. ¿Sale? En el año 1551, es decir, un añito después de que él entró al poder. Y se fomentó la exploración del mar Pacífico. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, a pesar de que todas las idas y venidas de las diferentes caravanas y demás, gente que ahí andaba, eh, no se había optado por explorar al detalle el mar. Entonces, pues él fomenta esta exploración, la financia hasta cierto punto y funda una universidad, ¿sale? Para la gente acomodada y para que la gente pudiera estudiar. Todavía esto no era tan social como ahora, pero sí. Eso sí, el fenómeno más trascendente de los siglos XVI y XVII fue la acusada despoblación del país. ¿Por qué? Pues porque mataron un montón de gente. ¿Sale? Ya sea por muerte genocida o por muerte de guerra, o incluso por muerte por enfermedad, de enfermedades que, como les dije, no teníamos anticuerpos y no podíamos defendernos. ¿Sale? La población precortesiana, es decir, antes de Cortés, que algunos cálculos han elevado hasta los 25 millones, se redujo a poco más de 1 millón en 1605. Es decir, pasamos de un poquito más de 25, redondeemos a 25 millones, y pasamos a 1 millón. O sea, de 25 a 1. ¿Sí? Nótense la cantidad de reducción que hubo, que fue drástica y tremenda. O sea, fue horrible. En más o menos 200 años. O sea, estuvo muy criminal, la verdad. Por eso es por lo que, curiosamente, no sé si supieron, chavos, que en recientes fechas el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, alias el PG, eh, se puso al brinco con una cuestión de una disculpa pública en una carta que pedía a España por justamente esta época. Que todo mundo pues, tuvo opiniones diferidas. ¿Por qué? Porque dijeron unos, ya, ¿para qué? Las disculpas no nos devuelven a los muertos, no nos devuelven los años de esclavitud y de trabajo forzado, y mucho menos nos devuelven todo el patrimonio que pues perdimos en esa ocasión, ¿no? Patrimonio cultural, histórico, político, social y económico. ¿Sale? Otros dijeron, no, está muy bien porque vindicar las relaciones entre los países y bla, bla, bla. Que sí, también persigue ese objetivo. O sea, es un... Reconoce que hiciste mal como país. No fuiste tú, fue tu país. Y reivindiquemos esto para llevarnos bien, para ser dos países amigos, dos países hermanos, como siempre hemos sido, pero ahora sí con una aceptación de nuestro conflicto. Curiosamente, si lo aplicáramos en la vida humana cotidiana y normal, las cosas serían muy sencillas en la parte de sí, reconozco que me equivoqué, reconozco que también pude tener o no la mejor actitud y demás,
pero pues ya no lo puedo cambiar, entonces procuro hacer algún elemento que, que me permita llevar la fiesta en paz contigo, ¿no? O sea, si lo hiciéramos así en la vida humana, muchos pleitos nos ahorraríamos, la verdad, ¿vale? Seguimos, chavos. A mediados del siglo XVI la producción de oro sobrepasó a la de la plata, ¿sale? Pero desde entonces la utilización, la utilización de la técnica de la amalgama revalorizó la producción argentífera, que sería ya siempre muy superior a la del oro, ¿sale? Argentífera, sí. Argentífera hace referencia a la plata, ¿sale? Hace referencia a que se produce plata. Eh, pero bueno, decía, a mediados de este siglo XVI hubo un boom de la producción de oro que de hecho se dejó venir mucha gente a explotar el oro, ¿sale? Eh, pero pues duró un ratito nomás, porque al final de cuentas se lo tuvieron que acabar, básicamente. Y cuando perfeccionaron la técnica de la amalgama, ¿sale? Pues se le dio un valor nuevo a la plata, que era más fácil de trabajar que el oro en aquel entonces. Y entonces también hubo una producción superior de plata, porque también la verdad es que tenemos más minas de plata, minas más grandes y más dotadas que minas de oro. La verdad. O sea, ¿para qué nos hacemos sonsos? Venga, pues eso, chavos. Eso sí, la minería de entonces no se parece gran cosa a la de ahora, ¿eh? O sea, bueno, salvo el hecho de cavar, pero digamos que era un proceso muy distinto, ¿va? La minería entonces era muy diferente, aunque no es que no haya avanzado tanto, digamos que se ha perfeccionado los mecanismos y las herramientas, pero la técnica técnicamente sigue siendo la misma, ¿sale? La técnica de extracción técnicamente podría seguir siendo la misma, ¿sale? Pero pues eso es lo que hicimos y bueno, nos hicimos buenos para extraer minerales preciosos. Nosotros los indígenas y bueno, también los esclavos negros también se hacían buenos para ello. Había beneficios para los hacendados, los cuales eran bastante pequeños a consecuencia de las dificultades de transporte y de el escaso rendimiento del suelo. Muchos de ellos debieron hipotecar sus tierras a la iglesia, que se enriquece en aquel periodo fabulosamente. ¿Qué pasó aquí, chavos? Los hacendados, que bueno, son hacendados, evidentemente, son personas que ostentan propiedades varias. Había haciendas mineras, había haciendas cafetaleras, había haciendas de miles de cosas, ¿vale? Cada una dedicada mayormente de forma específica a un producto particular, para producir ese producto particular. A eso se dedicaban esas haciendas. Estos hacendados, estos empresarios, eh, tenían que lidiar con una cuestión muy compleja a nivel del transporte. ¿Por qué? Porque antes un viaje común de la Ciudad de México a, no sé, eh, Yucatán, por ejemplo, tomaba meses, chavos. Tomaba 2 meses, si no mal recuerdo. Y eso hablando de un viaje rápido, ¿eh? Entonces era como bien complicado lidiar con estos elementos. Aparte, también las haciendas que se dedicaban a producir productos de la tierra, productos agrícolas, se dieron cuenta que sus técnicas empezaron a desgastar el suelo. Bueno, no se dieron cuenta que la técnica, pero se dieron cuenta que el suelo estaba desgastado. ¿Sale? Producía menos y lo que producía era de menor calidad porque estaba muy gastado. ¿Sale? Fue gracias a este tipo de periodos y este tipo de observaciones que se empezaron a establecer protocolos de siembra, por ejemplo, de siembra de cultivo rotativo, que es una técnica modernona. ¿Para qué? Para que primero metes un cultivo que, por ejemplo, le quita nutrientes al piso y luego metes otro cultivo que, con el residuo que deja el primer cultivo, se alimenta y deja como su producto un suelo enriquecido. Ese tipo de dinámica fue la que ocupó posteriormente el sector agrícola, ¿sale? Pero ahí era como de, ay, pues no produce, qué mala onda.
Y entonces tuvieron que hipotecar las tierras a la iglesia, que también otro organismo que se benefició bárbaramente de nuestra conversión como país o como civilización al catolicismo fue la iglesia. ¿Sale? Yo sé que hay muchos que no quieren que se los digan, papás, mamás, hijos, hijas y demás, pero pues sí, la verdad también es que se benefició muchísimo, pero muchísimo de todo este asunto. Por eso es por lo que la iglesia es la institución que es hoy por hoy. En el siglo XVIII la coyuntura fue más favorable, porque la población estancada en el siglo XVII experimentó un sensible aumento, esto a nivel poblacional, ¿sale? Pasamos a tener 5.3 millones de habitantes en 1800, chavos. O sea, nos recuperamos muy bien. Las minas cedidas por la corona a particulares aumentaron su producción. ¿Por qué? Porque cuando llegamos y proclamamos un territorio propio de un país o como colonia, todo lo que el territorio pueda producir le pertenece al país, ¿sale? Al país que la reclama. Y en este caso, pues hubo minas que se fueron cediendo a los productores particulares y estas aumentaron su producción porque también los productores particulares invirtieron más, ¿no? En meter mejores cosas. Una de las inversiones fue pues para formar técnicos. En el año 70, en el año 1792 se creó la escuela de minas, ¿sale? Una escuela pues donde ibas a aprender efectivamente cómo trabajar bien una mina. Y también se hace investigación y bla bla bla. O sea, está muy bien, la verdad, en ese sentido. Finalmente la agricultura se extendió en perjuicio de la ganadería, exportando harina a las Antillas y Luisiana. ¿Sale? El territorio de Luisiana es en Estados Unidos y las Antillas, bueno, son más caribeñas, ¿va? Y maderas tintoreas, ¿sale? A Europa. La liberación, perdón, liberalización, hijo de mi vida, liberalización esa del comercio en 1789 terminó con los privilegios de Veracruz y Acapulco. ¿Por qué? Porque eran los únicos dos lugares, particularmente Veracruz, era el puerto donde se enajenó todo el comercio, o sea, todo lo que entraba al país de Europa entraba por Veracruz, ¿sale? Y Acapulco luego vino a dar como un poquito más de margen, pero también, o sea, ¿sale? Y esto estimuló el desarrollo de la actividad económica de la burguesía, ¿sale? ¿Por qué, chavos? Porque nosotros teníamos comercio con Filipinas, con las Antillas, con Luisiana y con otros lugares también, evidentemente con España, pero y también nos beneficiábamos de las rutas comerciales de ellos, pero en ese comerciar pues hacíamos cosas, ¿no? Y teníamos cosas valiosas, entonces pues se optó por muchas cuestiones de modificación que vinieron a concretarse unas cuantas en 1789, abriendo el mercado, ¿no? Dejándolo más amplio y permitiendo que las personas pudieran gestionar mejor sus recursos de transporte y sus recursos de cambio o de intercambio o de venta, pues, ¿sale? Y esto, pues, estimuló la actividad económica de la burguesía, es decir, logró que los burgueses, esta raza de comerciantes un poquito más venidos a más, pues se creciera un poquito más y tuviera la oportunidad de pues, ¿cómo llamarlo? De acrecentar su negocio y su riqueza. Ahí tienen, por ejemplo, ejemplos de estas personas, burgueses. Y al centro tienen las maderas preciosas que produce México, que están entre ellas el abedul, el guayabo, la haya americana, el mezquite, el olmo, el sauce, el tejo y el palo de rosa. Todas ellas maderas muy apreciadas en todo el mundo, ¿sale? Y bueno, pues eso es básicamente lo que corresponde al periodo del virreinato de la Nueva España, ¿sale? Eso es básicamente lo que nos toca ver al respecto de este virreinato. Y digo básicamente porque, como dije, en la línea del tiempo les voy a incluir más información, más cuestiones, más elementos que les van a permitir a ustedes tener una aproximación un poquito más fiel y más vasta de este periodo, ¿sale?
esperando que hayan disfrutado su clase, chicos. Pues yo me retiro, me despido de ustedes para que puedan tener algún elemento de reflexión que tal vez les lleve a alguna pregunta. Y ya saben, si es así, pues pónganla en los comentarios para ver que la podamos responder y demás. Y bueno, pues pásenla bien, chicos, y nos veremos en el siguiente video para poder seguir platicando de la última etapa que nos atañe en este curso, que es la independencia. Y ya, ¿vale? Y ya de ahí vemos la línea del tiempo ya con elementos bien particulares y bien interesantes de lo que fue pasando en cada una de estas épocas. ¿Sale?